Muy buenas noches a todos. Profesora de prácticas 4 de la Universidad Señor de Zipán, doctora Fátima Pérez Bruga. Quien les habla es la alumna Corintia Isabel Racua Coral, estudiante de la Universidad Señor de Zipán, carrera profesional de Derecho del ciclo 11, el curso de prácticas preprofesionales 4. En esta oportunidad voy a explicar sobre la situación de los contratos de arrendamiento de locales comerciales en tiempos del COVID-19. Durante todo este periodo de aislamiento social, la mayoría de los establecimientos comerciales permanecen cerrados. Frente a todo este panorama, la preocupación entre los arrendatarios de cómo pagar la renta y de los arrendatarios y de los arrendadores de cómo cobrar la renta pactada. El contrato debe de cumplirse por las partes. Sin embargo, sabemos que en un contrato existe un equilibrio económico implícito. En el contrato se mantiene la reciprocidad de las prestaciones entre las partes, con el fin de verse mutuamente beneficiados, ¿no? En ese sentido, es cuando el arrendatario aceptó el monto de la renta, determinó su capacidad de pago basado en el análisis de los ingresos que podía generar. El análisis consideró los riesgos inherentes del negocio, no incluía la posibilidad de que el comercio no opere por una razón ajena o a la gestión de los responsables de los comercios. En el estado de emergencia, sabemos que es un evento extraordinario e imprevisible. Se puede determinar que es un caso de fuerza mayor que ha ocasionado un desequilibrio económico en los contratos de alquiler de un local comercial que ha permanecido cerrado. Entonces, las condiciones celebradas han sido abruptamente variadas, ¿no? Tenemos con respecto al artículo 1440 del Código Civil, este señala que si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios, como es el caso del estado de emergencia que nos encontramos, la parte perjudicada puede solicitar al juez que reduzca la contraprestación. Todo esto solicita con la finalidad de un ajuste de toda esa contraprestación, ¿no? Puede ser, si han determinado en un monto fijo, en este estado de emergencia, ya se puede reducir esa renta, ¿no? Puesto que el arrendatario no está logrando ejercer o vender, ¿no? En esta presente exposición vamos a hablar sobre la situación de los contratos de arrendamiento de locales comerciales. Vamos a tratar 6 puntos. El primero, que es el contrato de arrendamiento de locales comerciales, reflexiones en torno al contrato de arrendamiento de local en centro comercial y al negocio de retail, y necesidad de revisar el contrato. Como cuarto punto vamos a desarrollar caso fortuito o fuerza mayor. Quinto punto, posibilidad de aplicar la excesiva onerosidad de la prestación. Y el sexto punto, pronunciamientos de algunos arrendadores, ¿no? En el contrato de arrendamiento de locales comerciales, el artículo 1666 del Código Civil establece que el arrendatario, que por el arrendamiento, el arrendador se obliga a ceder temporalmente al arrendatario el uso de un bien por cierta renta convenida. En este contrato, conocido como un contrato conmutativo, es en donde las partes tienen obligaciones recíprocas. La principal obligación del arrendatario
es el pago de la renta a cambio del uso del bien para sus fines comerciales. En la actualidad, el arrendador no le ha quitado al arrendatario la posibilidad de usar el bien, ni incumple su obligación de ceder el bien. Al respecto, el artículo 1317 establece lo siguiente: el deudor no responde de los daños y perjuicios resultantes de la inejecución de la obligación o de su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, ¿no? Por causas no imputables, salvo que lo contrario esté previsto expresamente por ley o por el título de la obligación. El deudor, en este caso el arrendador, ¿no? No responde por la inejecución de su obligación o por su cumplimiento defectuoso, por la imposibilidad de usar el local comercial, por causas no imputables. Entonces, salvo que el contrato establezca una solución diferente o en defecto del contrato, la ley establezca alguna solución al problema generado por la causa no imputable. Durante la vigencia del estado de emergencia, los arrendatarios de locales comerciales mantienen el control de posesión de inmueble, ¿no? Porque se encuentran, según el contrato, ellos están pues en el poder, están posesionados del inmueble, ¿no? Entonces, la mayoría de arrendatarios se encuentran imposibilitados de usar los locales comerciales, también por impedimento legal, y la inactividad genera enormes pérdidas económicas, lo cual dificulta el cumplimiento del pago de renta de alquiler. Ante toda esta situación, ¿qué pasará? ¿Qué pasará? Con el arrendatario no puede generar ingresos, no logra ejercer esa actividad comercial. Entonces, pese a todo esto, el arrendatario debe pagar la renta. Es una incógnita, ¿no? En el presente caso. Y con el arrendador sigue cumpliendo con su obligación de ceder el bien. Pero este tiene derecho también a seguir cobrando la renta. No debe cobrar, debe renegociar. ¿Qué expectativas, no, se puede presentar ante esta situación? El daño económico ya se ha generado por causa no imputable a las partes. La discusión gira sobre qué parte del contrato debe asumirlo. Trataremos en este caso de establecer algunos criterios razonables que ayuden a las partes. En el segundo punto tenemos al contrato de arrendamiento de local en centro comercial y al negocio de retail. El negocio de retail constituye un sector fundamental para la economía del Perú. Entre los años de 2019 y al 2021, se tenía proyectado invertir 917 millones de dólares en la construcción de 19 centros comerciales a nivel nacional. Con la situación generada por el COVID-19, el sector va a enfrentar tiempos complicados hasta poder recuperar la dinámica previamente existente y tendrá que dar un giro importante, ¿no? Para poder afrontar y superar la crisis. Puede ser, implementarán o incentivarán en el uso de plataformas digitales para sus ventas, online, ¿no? Se tendrá en el corto plazo que adoptar estrategias para soportar una fuerte reducción en el número de personas que asistan a los negocios, entre otros, ¿no? Otro gran problema que debe enfrentar el sector es lo relacionado a los contratos de alquileres y la problemática generada en todos los negocios comerciales que se encuentran severamente afectados. Tenemos que los negocios posibles de operar en el estado de emergencia, ya sabemos que desde el 1 de abril del 2020 era posible seguir prestando servicios a algunos establecimientos, pero con severas limitaciones, ¿no? Los servicios de banco, también sabemos las farmacias, supermercados, ¿no? Estos, obviamente que sus márgenes de utilidad han decrecido bastante. Mucho peor es la situación de aquellos negocios que no pueden funcionar. Los restaurantes que ahora están pues cumpliendo algunas normas, un protocolo, ¿no? Pero cines, las discotecas, gimnasios,
talleres de reparación automotriz y muchos otros, su posibilidad de generar esos ingresos, por lo menos mientras dure todo el estado de emergencia, va a ser pues poco o nula, ¿no? En este caso. Sobre los montos que se suelen pagar en los alquileres de locales comerciales, tenemos lo que es respecto al, normalmente en los contratos de arrendamiento de los locales comerciales se suelen pactar los siguientes montos a pagar. Hay dos, la renta mensual y la renta variable, ¿no? La renta mensual ya es cuando hay una renta fija que debe ser pagada, ¿no? Mensualmente. Y la renta variable es un porcentaje de las ventas mensuales del local comercial. Normalmente, mes a mes se efectuará la liquidación y el arrendatario deberá pagar el monto mayor, pero actualmente la coyuntura y ante la caída de la renta variable, la renta mínima sería pues en la práctica el tope máximo a ser pagado, ¿no? Será una renta mínima. Se puede pactar el pago de gastos de promoción del centro comercial para generar mayor flujo de clientes y de ventas. Se configura como una obligación accesoria todo eso al pago de la renta. También se puede pagar el mantenimiento de áreas comunes de centros comercial, pues los ascensores, ¿no? Las escaleras, pasadizos, servicios higiénicos, entre otros, dada que también se ha disminuido en la operatividad, este gasto debe haberse reducido enormemente, ¿no? Cada arrendatario deberá pagar los servicios públicos que le correspondan, el agua, la luz, ¿no? Salvo que se disponga en la suspensión de dichos pagos, ¿no? Como algunas empresas lo han destinado, ¿no? Por ejemplo, Sedapal, ¿no? Que ha anunciado que el pago del recibo de abril se postergará hasta después de cuarentena. Hay muchos que han postergado ese cobro, ¿no? Sobre la necesidad de revisar el contrato. En la coyuntura actual, eh, para determinar las obligaciones del pago existentes, lo primero es efectuar una adecuada revisión del contrato de arrendamientos y verificar si la finalidad del contrato se encuentra debidamente explicitada, ¿no? Si existen cláusulas para el caso fortuito o de fuerza mayor o similares aplicables. Mm, si se regula en qué situación queda la obligación de pago de la renta, algunas de las posibilidades serían que se suspende el pago de la renta mientras subsista la situación de emergencia. Con ello, el arrendador asume el riesgo de la paralización al no cobrar la renta. Que se suspenda también la obligación de pago mientras subsista la situación de emergencia y se prolongue el contrato por todo el plazo que dure. El arrendador asume el riesgo y se prolonga plazo de contrato a efectos de mantener el plazo efectivo. También que se mantenga la obligación de pago en el arrendatario, quien asumirá el riesgo y deberá efectuar el pago pese a no poder ejecutar la actividad comercial. Cualquiera de las tres soluciones distribuye todo al riesgo para que lo asuma una u otra parte. Creemos, pues, que no es usual encontrar este tipo de cláusulas en la generalidad, ¿no? De contratos de arrendamiento, pero a veces los contratos de arrendamiento en centros comerciales suelen tener cláusulas tipo, ¿no? De casos fortuitos o fuerza mayor. Por lo tanto, la primera solución es la contractual. Hay que revisar detenidamente el contrato e identificar si existe regulación sobre el tema. Si existiera, dicha cláusula, esa cláusula es la aplicable, ¿no? Obviamente, salvo que las partes decidan renegociar lo referido al pago de la renta. Todo ello debe interpretarse dentro de los principios de buena fe contractual. Y al respecto, el artículo 1362,
1362, estamos en la diapositiva anterior, ¿ya? El Código Civil establece que los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes. En caso el contrato no regula expresamente la situación en principio, sería aplicable el artículo 1317 del Código Civil, salvo por la existencia de causas no imputables que pudieran justificar el incumplimiento, ¿no? Por ello, corresponde analizar algunas instituciones generales del derecho civil. En el caso fortuito o fuerza mayor, el artículo 1315 del Código Civil establece lo siguiente: caso fortuito o fuerza mayor es la causa no imputable consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible que impide la ejecución de la obligación determinada, su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso. La doctrina ha reconocido al caso fortuito como un acto de la naturaleza o divino, ¿no? Acto de Dios, y la fuerza mayor como una disposición de la autoridad. A su vez, ha diferenciado los conceptos de caso fortuito y fuerza mayor. Caso fortuito existe cuando el suceso que impide el cumplimiento de la obligación no era previsible cuando usando de una diligencia normal, pero haberse previsto eh, hubiera podido evitarse, ¿no? Una fuerza mayor se da cuando ni aún habiéndolo previsto se hubiese podido impedir. Pueden ser desastres naturales, ¿no? Inundación, entre otros. Entonces, para la doctrina, la diferencia principal entre ambos conceptos radica en su evitabilidad. El caso fortuito, a diferencia de la fuerza mayor, puede evitarse cuando hubiera sido posible haberlo previsto y actuando con diligencia ordinaria. Al respecto a la sentencia de casación de la Corte Suprema, 1693-2014, Lima, establece que se debe entender como un caso fortuito cuando es posible evitar el daño. El daño producido mediante actos de previsibilidad. Esto es cuando se puede evitar mediante una diligencia normal. En cambio, será fuerza mayor cuando, aún habiéndose previsto, era imposible de impedir que se produzca el daño, como se daría en el caso de desastres naturales, ¿no? Sin embargo, existen sentencias de la Corte Suprema que no recogen la distinción antes indicadas. Así tenemos, mediante sentencia de casación número 823-2002 de Loreto, donde determina que el caso fortuito debe entenderse como un acontecimiento extraordinario, imprevisible e irresistible, producido por el hombre, y para calificarlo como tal, se trata de un hecho que no puede preverse o que previsto no puede evitarse, no debiendo ser una previsibilidad exacta y precisa, sino por el contrario, conocida por el hombre común para el caso concreto. Finalmente, cabe indicar que el artículo 1135 del Código Civil otorga similar tratamiento al caso fortuito y fuerza mayor. Por ello, corresponde establecer algunos criterios que ayuden a determinar si la situación generada por el COVID-19 podría constituir o no un supuesto de caso fortuito o fuerza mayor, y sobre todo, si ello genera la posibilidad de suspender o extinguir de manera legítima el pago de la renta durante el periodo de emergencia, ¿no? Al respecto, cabrían las siguientes posibilidades o posiciones para los contratos de arrendamiento en ejecución. O en ejecución,
no se ha configurado el caso fortuito, ¿no? Para los contratos de arrendamiento, en ejecución no se ha configurado caso fortuito ni fuerza mayor. Ello debido a que el arrendatario sigue en posesión del local comercial, con lo cual debe cumplir con su contraprestación, ¿no? Que es el pago de la renta. Más aún cuando el arrendador no ha incumplido su obligación de ceder el bien. La situación de emergencia no impide la circulación del dinero, ni el funcionamiento de los bancos, ni las transferencias de dinero por internet. Con ello no hay impedimento material para poder efectuar el pago. Al respecto, conviene citar algunos artículos del Código Civil. El artículo 896 sobre la posesión, que es el ejercicio de hecho de uno o más poderes inherentes a la propiedad. El artículo 904 establece que se conserva la posesión, aunque su ejercicio esté impedido por hechos de naturaleza pasajera. El artículo 905 establece el poseedor inmediato, el poseedor temporal, en virtud de un título, corresponde la posesión inmediata a quien confirió el título. De manera general y de acuerdo a dichos artículos, tendríamos que el arrendatario de un local comercial es un poseedor inmediato en virtud al contrato suscrito. Y en la actual situación de emergencia, conserva la posesión, entendiendo que la situación actual es de manera pasajera, y en esa línea se mantendría la existencia de posesión, por lo que la obligación de pago se mantendría sin variación. Para los contratos existentes y en ejecución, si se habría configurado caso fortuito o fuerza mayor, el supuesto de fuerza mayor se generaría por la prohibición de la ejecución de actividades comerciales y restricción de circulación de personas. Como consecuencia de ello, la actividad comercial ha sufrido enormes pérdidas económicas. Nos encontramos ante un hecho extraordinario, salvo por películas, ¿no?, de ciencia ficción, que es sumamente extraordinaria la situación existente, un hecho imprevisible, o por lo menos muy difícil de prever, por lo menos hasta el 11 de marzo del 2020, ¿no? Fecha en que la Organización Mundial de la Salud declaró el COVID-19 como pandemia. Un hecho irresistible es claro que las dolorosas consecuencias del COVID-19 en lo referido a la pérdida de vidas humanas y a gran distancia, las consecuencias generadas por la inactividad comercial eran casi inevitables. Luego de corresponder, analizar dicho evento extraordinario, irresistible, imprevisible, ¿no? Impide la ejecución de la obligación por parte del arrendatario. Al respecto, podemos considerar que la imposibilidad de usar el bien y de desarrollar la actividad comercial genera una situación que objetivamente hace muy difícil el cumplimiento de la obligación de pago de la renta. Entonces, consideramos que el concepto de poseedor implica un comportamiento como propietario y con ello poder mantener el control, ¿no?, sobre el bien y sobre el poder decidir su uso o no. La idea de posesión, por lo menos en los locales comerciales, está vinculada al uso y la posibilidad de ejecutar su negocio. La imposibilidad de uso afectaría el núcleo del contrato, el giro del negocio y en la realidad la viabilidad de la relación contractual. Nuevamente, desde una visión de la realidad, creemos que indiscutibles, que es discutible, ¿no? Sostener que el arrendatario mantiene la posibilidad de usar el bien sin contratiempos. Y por ello, esta situación podría sustentar y nuevamente, evaluando cada caso, legitimar la existencia de fuerza mayor. Sin perjuicio de que algunos contratos podrían ser posible para aplicar la figura de fuerza mayor, lo más recomendable es que las partes negocien y lleguen a acuerdos razonables.
Sobre los contratos cuya ejecución no se inició antes de la declaración de emergencia, son aquellos todos contratos suscritos, pero cuya ejecución se iniciaba luego de la declaratoria de emergencia, ¿no? Aproximado a partir del 16 de marzo, mientras dure la situación de imposibilidad de ejecutar la actividad comercial. Sería de aplicación el artículo 1316 del Código Civil, donde fundamenta la obligación, se extingue si la prestación no se ejecuta por causa no imputable al deudor. Si dicha causa es temporal, el deudor no es responsable por el retardo mientras ella perdure. Sin embargo, la obligación se extingue si la causa que determina la inejecución persiste hasta que al deudor, de acuerdo al título de la obligación o a la naturaleza de la prestación, ya no se le pueda considerar obligado a ejecutarla. Es decir, si el arrendador no cumplió con su obligación de ceder el uso del bien al arrendatario antes de la declaración de emergencia, este no tendría nada que pagar, salvo obviamente que haya pactado alguna cláusula específica y que difiera de lo regulado en el Código Civil. Y sobre posibilidad de aplicar la excesiva onerosidad de la prestación, tenemos acá el artículo 1440 del Código Civil establece que en los contratos conmutativos de ejecución continuada, periódica o diferida, si la prestación llega a ser excesivamente onerosa por acontecimientos extraordinarios e imprevisible, la parte perjudicada puede solicitar al juez que la reduzca o que aumente la contraprestación a fin de que cese la excesiva onerosidad, ¿no? Si ello no fuera posible por la naturaleza de la prestación, por las circunstancias o si lo solicitara el demandado, el juez decidirá la resolución del contrato. La resolución no se extiende a las prestaciones ejecutadas. También se podría considerar que no existe excesiva onerosidad, dado que la prestación del arrendatario, es decir, el pago de la renta, no ha variado, sigue siendo el mismo monto, por lo que no se ha convertido en excesivamente onerosa. No estamos en un supuesto de enorme devaluación por inflación o en otro en el que por hechos imprevisibles, la prestación en sí misma se haya convertido en manifestamente desproporcionada. En la línea de lo antes explicado, creemos que podía llegar a ser razonable sustentar la existencia de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles que hacen que la prestación de la parte perjudicada se convierta en excesivamente onerosa. Ante ello sería posible solicitar judicialmente el ajuste de la contraprestación. Se considera también a la excesiva onerosidad de la prestación como una alteración sustancial de la base económica del contrato. Y en el presente caso, ello sería generado por la ausencia de ventas y la enorme disminución de ingresos, lo cual generaría un desequilibrio para el incumplimiento de las prestaciones y que fue generado sin responsabilidad de las partes, ¿no? Es decir, la excesiva onerosidad debe ser evaluada desde el cumplimiento de la prestación, pero sin aislarla de su entorno social y económico. Entonces, se recomienda evaluar cada caso concreto sin perjuicio de ello. En algunos casos podría configurarse supuestos de excesiva onerosidad de la prestación. El gran problema es que se tendría que acudir a un proceso judicial o arbitral, de existir cláusulas arbitral, ¿no? Por ello, nuevamente llegamos a la conclusión de que un adecuado proceso de negociación entre las partes sería la mejor opción, ¿no? En cuanto a los procedimientos, en cuanto a los pronunciamientos de algunos arrendadores,
Algunos operadores de centros comerciales se han pronunciado al respecto. Así tenemos que eh, Plaza San Miguel y Larcomar han informado al diario Gestión que se habrían comprometido a no cobrar el 50% de la renta mínima del mes. Por su parte, Real Plaza decidió exonerar totalmente el pago de renta a los locales que no podrán operar durante el periodo de emergencia. En el caso de Mola Aventura, ha emitido un comunicado indicando que a los arrendatarios que han mantenido buen comportamiento en el pago de sus obligaciones, le exonerará del pago de la renta mínima mientras dure el periodo de estado de emergencia. En el caso de Mall Plaza, se ha pronunciado exonerando a los arrendatarios del pago de la renta mínima mensual y de aporte al fondo de promoción durante el periodo comprendido por el estado de emergencia. Entonces, todos estos operadores comerciales han considerado pertinente flexibilizar sus exigencias de pago, con el fin de preservar la relación con los arrendatarios, ¿no? Porque todo este acontecimiento escapa de las partes, ¿no? O sea, no es problema de ninguno de ellos, ¿no? En las reflexiones que tenemos o conclusiones, tenemos las consecuencias originadas por el COVID, no se limitan al periodo comprendido por el estado de emergencia. Sabemos que ha comenzado el 16 de marzo, pero todavía tenemos que es hasta el 30 de junio, ¿no? Pero todavía no sabemos, ¿no? Hasta cuándo realmente va a seguir. Sino que va mucho más allá, ¿no? Entonces, se ha previsto que la economía de América Latina sufrirá todo este año su recesión más profunda comparado pues desde la Segunda Guerra Mundial. La actual situación afecta sustancialmente la posibilidad de desarrollar la actividad comercial y la generación de ingresos, ello al margen de que si existe o no posesión del arrendatario. En el artículo 1317 del Código Civil, parecería que el contrato se debe mantener y los daños generados por causas no imputables no los debería asumir el arrendatario, salvo que el contrato regule el tema o en todo caso que la ley establezca otra solución al problema generado por la causa no imputable. En cualquiera de esos casos, los análisis sobre la existencia o no de la obligación de pago de la renta debe significar primero la revisión del contrato para identificar la regulación existente. Si hay regulación contractual, la misma debe ser aplicada, obviamente, salvo un acuerdo modificatorio, ¿no? De no existir la regulación contractual, se tendría que determinar la posibilidad, en cada caso concreto, de acogerse o no a supuestos de fuerza mayor, puede ser de excesiva onerosidad de la prestación, a efectos de regular la imposibilidad de uso por causa no imputable a las partes. También se debe analizar la situación extraordinaria e imprevisible y sus posibles efectos en la obligación del pago. Todo esto dependiendo de cada caso, ¿no? Creemos que en algunas relaciones de alquiler de locales comerciales sería factible la aplicación de los criterios de fuerza mayor o excesiva onerosidad de la prestación. Ello podría significar la modificación de las condiciones de pago de la renta, y para ello recomendamos la negociación entre las partes. Nos encontramos ante una situación muy excepcional y que ha alterado enormemente nuestras vidas y dinámica comercial. Esto ha generado muchos sentimientos de solidaridad entre las personas que también podrían extenderse al ámbito contractual.
a fin de buscar preservar la relación y soportar de manera conjunta todos los daños. Dentro de ello, la buena fe contractual, ¿no? Todo lo mencionado tiene su sustento económico fundamental y en buscar evitar la imposibilidad de seguir operando de los arrendatarios. En caso la afectación económica sea muy grande, creemos que es mejor ayudar a mantenerse a los arrendatarios que tener tiendas vacías y que probablemente sean difíciles de alquilar. Entonces, en esa dirección, varios operadores de centros comerciales ya están estableciendo medidas unilaterales que van en el mismo sentido de lo antes señalado, exonerando el pago de la renta mínima a sus locales comerciales. En este escenario resulta realmente crucial que tanto el arrendador como el arrendatario se pongan de acuerdo para afrontar de la mejor manera posible algunos meses de bajos ingresos. El COVID-19 ha llegado, ¿no?, a modificar completamente nuestras vidas, ocasionando mucho dolor y un gran número de muertes a nivel mundial, que también en nuestro país también se está dando, no es ajeno a ello. Es probable que también genere la flexibilización de los criterios de interpretación de los contratos y ocasione relaciones mucho más colaborativas entre el arrendador y el arrendatario para buscar mantener las actividades comerciales y los puestos de trabajo. Durante el periodo de aislamiento social, podemos entonces ver todo, ¿no? Que los establecimientos, la gran mayoría sí se encuentran pues entonces cerrados. Y hemos dado algunas ideas y conclusiones que hacer frente ante esta situación. Esto sería todo, mi participación. Muchas gracias por la atención.